Gracias a Dios por un día más, gracias a Dios porque amaneció fresca la mañana, agradable, pero con un buen sol. Así es que vamos a pasar un buen día el día de hoy. Un lindo fin de semana nos vamos a pasar. Dios les bendiga, buenos días. Buenos días, Anilau. Buenos días, bendiciones, gracias por estar aquí. Bueno, mi nombre es Rosa Isela Ahumada y el día de hoy me toca compartir con ustedes una porción de la palabra donde nosotros ya estamos estudiando el libro de Génesis y ahorita vamos en el capítulo 9. Estamos en el Génesis 9 y nos corresponde del 18, versículo 18 al 28, ¿ok? Para que vayas tomando tu Biblia o te prepares por ahí para seguirnos con la lectura. Génesis 9, del versículo 18 al 28. Buenos días, Beatriz Trujillo. Buenos días, también un día maravilloso. Bendiciones para todas las que ya se conectaron. Dios les bendiga. Bien, empezamos. Génesis 9 del 18 al 28. Yo le puse como título a esto, ¿cómo respondes o cómo reaccionas al pecado de otro? Buenos días, Blanca Virginia, CBR, buenos días, Eva González, bonito fin de semana también para usted. ¿Cómo reaccionamos nosotros al pecado, delante del pecado de otra persona? Es un tema delicado y es un tema triste cuando realmente está sucediendo en nuestras vidas, a nuestro alrededor, ¿verdad? Que lo estamos viendo. Dice Génesis 18, los hijos de Noé que salieron de la barca fueron Sem, Cam, padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé y con sus descendientes se volvió a poblar la tierra. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día Noé vino y se emborrachó y se quedó tirado y desnudo en medio de la tienda de campaña. Cuando Cam, o sea, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre para no verlo desnudo. Se fueron caminando hacia atrás y mirando hacia otro lado. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él, dijo: Maldito sea Canaán, sea el esclavo más bajo de sus dos hermanos. Luego añadió: Bendito sea el Señor, Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Dios permita que Jafet pueda extenderse, que viva en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió todavía 350 años. Aquí estamos viendo la historia de los hijos de Noé y Noé, cuando ya estaban en la tierra para poblarla, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en el ciclo de 21 al 23. Sí, un día dice Noé bebió y se emborrachó y se quedó tirado y desnudo en medio de la tienda de campaña. Aquí que aprendemos nosotros a través de esta historia con Noé. En esta historia podemos aprender que no importa o la edad que tengamos o las experiencias que hayamos tenido ni con Dios, ni las manifestaciones de Dios que hayamos tenido en nuestras vidas, o cuánto tiempo pasemos o estemos entregados a Dios. Para el pecado eso no le importa, ¿no? El pecado está a la puerta, ¿sí? El pecado está al acecho como león rugiente, dice, para devorarnos, ¿no? Está el enemigo y nos presenta el pecado. Entonces, ¿quién era Noé? No era un hombre recto, no era un hombre sabio, no era un hombre elegido por Dios, era el hombre elegido por Dios para volver a poblar la tierra. Entonces tenemos conocimiento de que era un muy buen hombre y aún así el pecado estuvo a la puerta, ¿sí? Dice, la Biblia nos advierte en Corintios 10:12,
Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Este versículo nos advierte sobre la necesidad de depender de Dios y no confiar en nuestras propias fuerzas. Alejémonos del pecado, alejémonos de toda tentación. Nosotros tenemos que estar listas, prestas, pendientes, atentas de no caer en el pecado. El pecado siempre va a estar a la puerta, el pecado va a estar a la mano para que nosotros seamos tentados y volteemos a ver el pecado. Cuidémonos de no caer. En la historia de David, ¿quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios y cayó en el pecado cuando pecó con Jezabel, ¿sí? Y era un hombre íntegro, ¿sí? Entonces, ¿quién Noé también era un hombre de Dios y cayó en el pecado? Entonces dice la palabra de Dios, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Aquí vemos la debilidad que tuvo Noé en esta historia, ¿sí? Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Noé se emborrachó y fue presa fácil del pecado. Un hombre recto, elegido por Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en la tentación, alejarnos del pecado, no estar en los lugares donde la tentación está latente. Si somos personas débiles y sabemos que podemos caer, apártate de ese lugar. También nosotros tenemos que poner de nuestra parte para evitar caer en la tentación. No todo el trabajo es de Dios, a todos nos corresponde trabajar, de mantenernos firmes en el buen camino y mantener un buen testimonio para presentar de una manera correcta a Jesús en nuestras vidas. Escuchar la tentación, no estar tan cerca de ella, ¿sí? Otra cosa que nosotros podemos aprender es cómo nosotros actuamos delante del pecado de otro. ¿Qué pasó aquí? Dice, y de Canaán, de Cam y de Canaán, ¿qué podemos aprender? Que el honrar a nuestros padres y cubrirlos en amor es algo que Dios se toma muy en serio, ¿sí? Nosotros, ¿cómo actuamos cuando algún hermano de la iglesia cae en tentación? ¿Cómo actuamos? Aquí los hermanos, el hermano, por ejemplo, Cam, ¿él qué hizo? Dice el versículo, dice, cuando Cam, o sea, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus dos hermanos, o sea, salió corriendo. Y dice la historia, dice la Biblia en otras versiones también, que él salió corriendo a contárselo a sus hermanos y con burlándose de su padre, ¿sí? Eso es muy feo. Nosotros tenemos que tener cuidado de cómo vemos el pecado, cómo reaccionamos al pecado de alguien más, porque esto en la actualidad también lo estamos viviendo. ¿Cómo actuamos nosotras delante del pecado de otro hermano, de un familiar, de un amigo, de un vecino, que sabíamos que estaba luchando contra la tentación, que sabíamos que estaba entregando su vida a Cristo para mantenerse firme de no caer en el pecado? Y hombres grandes, hombres fuertes, hombres de Dios han caído. Predicadores, hombres santos, pastores, han caído en la tentación del pecado. ¿Qué hacemos nosotros delante de ese pecado? ¿Qué hacemos? Nosotros debemos de orar por el hermano caído, pedirle al Señor que lo vuelva a levantar, no orar ni no hablar de él, ir corriendo con el chisme, esparcirlo por toda la iglesia, esparcirlo por toda la colonia. No, nuestro trabajo como hijas y varones de Dios es orar por el hermano caído. No ir corriendo como lo hizo Cam a contárselo a sus hermanos y burlarse de él, ¿sí? Porque estaban tus hermanos y además acuérdate que la tierra se iba a poblar, había más familiares ahí. Entonces nosotros debemos de guardar al hermano, de cuidarlo, de no esparcir su pecado, levantarlo, que Dios lo levante de nuevo del pecado, ayudarle al hermano caído.
Dice, es nuestro deber en este caso honrar a nuestros padres, obedecerlos y rogar por sus vidas, pidiendo que sean liberados del mal y que Dios los pueda mantener en integridad. Aquí ya hablando directamente de nuestros padres, ¿sí? Esos padres que Dios nos dio. La palabra de Dios nos dice que honremos a nuestros padres y tendremos larga vida. Nuestra vida se alargará. Entonces, así como Dios nos bendice también con larga vida, también puede venir maldición a nuestras vidas. Imagínate aquí, Noé maldice a su hijo y le dice que será el esclavo de sus otros hermanos, que él va a ser esclavo. Llega esa maldición y aquí lo dice en cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él, dijo, maldito seas, Canaán, serás el esclavo más bajo de sus dos hermanos. Nuestra vida puede acarrear maldiciones cuando nosotros corremos a esparcir un chisme o a esparcir el pecado de alguien más. Lo que nosotros debemos de hacer es orar, pedir, interceder por el hermano caído, por la hermana caída, por nuestros pastores o por nuestros predicadores, por los hombres de Dios. Con más razón, nosotros tenemos que orar por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. No debemos avergonzarnos de nuestros padres o exponerlos a la crítica en sus errores. Es mejor orar y ayudarlos a salir adelante en cualquier situación difícil en su vida. Cuidarlos y ayudarlos a salir del pecado con amor y respeto, sin avergonzarnos. Seamos buenos hijos, seamos buenos hijos. Qué importante es para Dios que los padres sean respetados, aunque a veces no fueron los mejores padres, aunque a veces no tuvimos una buena vida con ellos, pero eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Sí, la Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si fueron contigo buenos, no dice así, dice honra a tu padre y a tu madre. Este es un mandato que el Señor dejó en la palabra de Dios y nosotros debemos de darle seguimiento y honrarlos, sin importar cuán buenos o cuán malos fueron nuestros padres. Nosotros tenemos el mandato divino de respetarlo y nos conviene, la misma palabra de Dios dice que tendremos larga vida. Dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días te serán alargados. Amén. Entonces en esta historia vemos a Noé caer en la tentación. Se emborrachó, él plantó una viña y me imagino que era una viña muy grande y empezó a comer la fruta bien fermentada y eso lo emborrachó y perdió el sentido y andaba desnudo dentro de su carpa. Y eso fue cuestión de burla de su hijo menor. Sí, él se burló de él. Entonces, ¿qué hizo Cam en el pecado de su papá? Lo expuso. En lugar de correr y de guardarlo, fue y lo expuso. ¿Qué hicieron sus hermanos cuando escucharon lo que su papá estaba haciendo? Sus hermanos fueron, en lugar de burlarse de él, en lugar de exponerlo más, ellos fueron y con una capa, dice, cubrieron la desnudez de su padre. Y todavía para más respeto, ellos caminaban de espalda para no ver a su padre. Yo me los imagino caminando hacia atrás y con la capa en la mano entre los dos. Y en cuanto tocaron a su padre, se la echaron encima para cubrir su desnudez y no pecar en ver a su padre desnudo y no exponerlo ante los demás. Ellos guardaron la integridad y respetaron a su padre. Por eso ellos fueron bendecidos también por su padre. Dice, luego añadió, bendito sea el Señor Dios de Sem y de Canaán sea su esclavo. Dios permita que Jafet pueda extenderse y viva en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Amén. Dios trae bendición también a nuestras vidas cuando nosotros respetamos a nuestros padres. Aquí Noé maldijo a su hijo menor por lo que había hecho. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos el testimonio de nuestros hermanos, ayudemos al hermano caído. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vemos a un hermano que ha caído en la tentación. Bueno, Dios me los bendiga el día de hoy. Bienvenidas a todas las que estuvieron aquí, Palafox, Irma, amiga Vicky, buenos días. Margarita Lozano, bendiciones, preciosa. Buenos días, bendiciones también para ti. Rosa Zavala, buenos días.
Eli Elizárraga, amiguita, buenos días, Dios te bendiga. Claudia Martínez, Eva Valdés, lindo fin de semana. Blanca